Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario que usted nos esté viendo desde Cosquín, Córdoba, Argentina. Estoy transmitiendo, mi nombre es Sonia Fabiola de Mitrópolos, soy del grupo Chispazos Literarios y nos encontramos en el espacio de Chispazos Argentinos, que forma parte del proyecto Voces de Nuestra Tierra. Este proyecto tiene por finalidad difundir el quehacer cultural de nuestros lugares de residencia. Y en esta oportunidad, Chispazos Literarios tiene el gusto de contar con dos invitadas. La palabra mágica se llama el grupo y tenemos con nosotros a María Julia Reynoso, Marita, que ella es narradora oral, es bibliotecaria universitaria, es terapeuta holística y narró en distintos ámbitos como la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro Infantil, el Encuentros Nacionales de Cuentacuentos en Cava. También es creadora del espacio La Calabaza, Centro de Salud y Conocimiento en Cosquín, provincia de Córdoba. Es generadora de 5 encuentros nacionales de cuentacuento en la ciudad de Cosquín. Y también contamos con Laura Urriche. Ella es docente de nivel inicial, participó en espectáculos de narración en ferias del libro infanto-juvenil en el 2009, en el 2010, en la Feria del Libro de la provincia de Córdoba. A su vez participó en distintas ponencias, ha publicado artículos. Caja en Luna, Respiro tu voz, en el libro Maestras Argentinas, que es una recopilación de historias de maestros y maestras argentinos. Es narradora oral. Bienvenidas, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto, Muy Marita. bien, muy Muchas bien, Sonia. gracias. Te escuchamos, Marita, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que muy contentas porque nos encontramos en un momento donde podemos llevar adelante la narración oral en este lugar que es Cosquín, donde hemos tenido y seguimos haciendo docencia, porque, claro, acá en Córdoba el humor cordobés es muy representado en los cuentos y en los chistes. Entonces, claro, hacerle entender a la gente que la narración oral, que el cuento narrado no es un chiste y que puede, que puede y que tiene distintas aristas. Bueno, ha sido todo un trabajo bueno, que vengo haciendo y que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, el trabajo consecuente da frutos y estamos empezando a cosechar esos frutos. Claro que sí, claro que sí. Le vamos a dar la bienvenida a Laura. Por favor, saluda a la audiencia, Laura. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias por este espacio. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando desde diferentes lugares. Qué hermoso pensar poder encontrarnos y que el encuentro sea la palabra, ¿no? Que el encuentro sea aquello que podemos contar y compartir. Qué precioso. Claro que sí. Por favor, ¿le podrías contar dónde estás? ¿Desde dónde nos estás hablando? Estamos aquí en Cosquín, la capital nacional del folclore, ¿no? Sobre todo eso que es lo que nos identifica como ciudad, como espacio. Pero también estamos aquí en Cosquín, un lugar privilegiado por la naturaleza, ya que estamos rodeados de ríos, del río Yuspe, de los cerros, del monte. Así que todo eso creo que también nos inspira a todos los que escribimos, los que narramos, los que hacen arte. Claro que sí. Ahora coméntenme, por favor, ¿cuándo comienzan a caminar? ¿Cuándo comienza esta idea? ¿Cuándo se juntan en esta propuesta cultural? Bueno, Palabras Mágicas surge como consecuencia de un taller de narración donde en la calabaza yo propongo a todos que quieran aprender el arte de la narración. Entonces, bueno, de ese grupo de personas quedamos en principio
4 casi, después 3, durante casi un año y medio, contando en distintos ámbitos, hospitales, peñas, plazas, ferias, contando en la calabaza, contando en distintas, para distintas franjas etarias, adultos mayores, jardín, niños, público en general, familias. Y bueno, ahora estamos trabajando en un espectáculo itinerante, y vamos a Buenos Aires dentro de unos días a mostrarlo, y después de vuelta seguimos por Córdoba y tenemos propuestas en distintas partes del país para llevarlo también. Cuando me dices que están trabajando en un espectáculo itinerante, ¿querés contarnos un poquito más o no sé si vos o Laura quiere contarlo? Laura, que cuente. Es la adaptación de uno de los libros de Mujica Lainez. El libro se llama Aquí vivieron, y en base a ese libro, Marita hizo una espectacular adaptación de los cuentos que allí hay, y en base a eso creó Marita una secuencia de cuentos que van contando de alguna manera la historia de una casa antigua. ¿Quién cuenta? Que es lo maravilloso de esta obra, que quien cuenta es la casa. La casa cuenta las vivencias que ha tenido a lo largo de muchísimos años, desde ser una tapera hasta terminar siendo una casa de San Isidro, quiénes vivieron, cómo vivieron, de qué manera transitaron su paso por esa casa. Entonces, creo que eso es lo que le da un color a la obra magnífico, porque hay muchas voces distintas de distintas personas, desde distintos lugares y con distintas miradas a lo largo del paso de los años. Interesante, y esta obra ya fue estrenada. Claro, la estrenamos en la casa de Manuel Mujica Lainez en La Cumbre. Después la seguimos estrenando en Cosquín. Ahora vamos a Buenos Aires. A la vuelta volvemos a la casa de Mujica Lainez, y tenemos también propuestas para el sur, para Bariloche, y también para la costa patagónica me sale Puerto Madryn y no es Puerto Madryn, es bueno, es en la provincia de Chubut. Ahora no me acuerdo, perdón, pero Comodoro Rivadavia, para allá. Así que, bueno, Ahí estamos. acabo de compartir, no sé si se está viendo, eh, lo que sería el proyecto, ¿verdad? Ese es el Sí, proyecto. Esa casa, la casa de la foto, en realidad es una casa francesa, porque la casa original la demuelen en 1924. La casa estaba originalmente en el casco histórico de San Isidro, y ahí en el libro menciona la primera, cómo se llamaba el lugar, que primero se llamó Montes Grandes, después pasa a llamarse San Isidro, porque Domingo de Acasuso levanta una capilla en honor a San Isidro Labrador, y entonces ese lugar pasa a llamarse San Isidro, que está en la zona norte de Buenos Aires, en la Barranca del Río. Y después, con el tiempo, esa pequeña iglesia se transforma en lo que hoy es la Catedral de San Isidro frente a la plaza. Y en la plaza de San Isidro hay una placa de bronce donde dice que allí Santiago de Liniers, en una casona, fue donde se resguardó con toda la tropa antes de la reconquista de Buenos Aires. Entonces, todos esos hechos históricos se van plasmados en el libro, y los distintos fantasmas, junto con la casa, son los que van entrelazando las historias en esos casi 400 años, desde que era un monte habitado por originarios hasta 1924, pasando por la Belle Époque, pasando por Rosas, pasando por la Reconquista, la Revolución, en fin, toda una serie de hechos
que marcan la historia nuestra y también la historia de una casa y los personajes militares, pintores, pulperos, bueno, es variopinta la cantidad de gente que va pasando por ese lugar. Y bueno, Mujica Lainez se aloja en una de las casas, vecina también a, hoy es el Colegio San Juan el Precursor, pero en ese momento era una de las casas de los Anchorena, que después los Anchorena, la viuda de Anchorena, le dona esa casa para que se haga un colegio, y es ese colegio el que está, eh, digamos, frente a la catedral, a un costado de la catedral, porque la puerta de la catedral da a la plaza de San Isidro, y en el libro también se menciona la casa de los Anchorena, porque estaban todos en el mismo barrio. Entonces, bueno, Manuel Mujica Lainez caminó por ese barrio, vivió, se alojó en la Quinta Los Ombúes, frente a la casa de Mariquita Sánchez. O sea, ahí hay historia pura, historia pura. Y bueno, Mujica Lainez tenía una cantidad de familiares y amigos que se ven plasmados en el libro, y bueno, son algunos de los fantasmas que allí vivieron. Qué interesante todo esto que están comentando. Y qué rico, ¿no? Qué rico traerlo y poder difundirlo y poder hacernos llegar. Me decías que es para distintos públicos. Sí, Eh, en realidad es para un público de adolescentes grandes y adultos, no es para niños, no es exacto. para niños. Estamos trabajando en una obra para niños, pero esta puntualmente es para público adulto. Y están siendo, dentro de poquito se van a Buenos Aires. ¿Nos querés comentar, por favor, dónde van a estar, en qué parte, cómo van a organizar ese viaje a Buenos Aires? Bueno, es un viaje que vamos a hacerlo el 13 de junio. Tenemos una función en la Casa Teatro Ana Frank, en Coglan, en la calle Superí. Y luego el domingo 15 en el espacio Querida Elena en Parque Lezama. El espectáculo dura 1 hora. Y bueno, ya está todo publicado en Alternativa Teatral, hay distintos precios, hay descuentos para estudiantes, jubilados, 2 por 1, bueno, hay distintas opciones. Y la verdad que fue una idea trabajada y amasada con tiempo, ¿no? Y bueno, está dando buenos resultados. Vos sabés que nosotros en Chispazo tenemos también una narradora, una cuento que justo se estaba comunicando recién, que ha contado y formó parte, tuvo un programa también aquí donde nos contaba cuentos antes de dormir, ¿no? Y ella es de Buenos Aires, así que ¿en qué lugares más o menos se tienen que conectar para poder conseguir llegar a ustedes, acceder al espectáculo? Después, ¿cómo Pueden, hacemos? pueden ingresar en Alternativa Teatral y ahí buscar el espectáculo. Aquí vivieron y las dos opciones. Una es Casa Teatro Ana Frank el viernes 13 y Querida Elena el domingo 15. Perfecto. Es Bueno, una única función, una el viernes y una el domingo. le vamos a contestar a ella que nos estaba preguntando. Por ahora, ¿no? Por ahora, por ahí, a lo mejor más adelante podemos volver a Buenos Aires con más funciones. Sí, sí, por ahora. Claro que sí, claro que sí. A mí lo que me surge la duda es cómo llegaron cómo se gestó esta idea, cómo surgió, de qué manera. Mira, la idea del espectáculo puntualmente, ¿a eso te referís? A eso Bueno, me... estábamos transitando el quinto encuentro cuentero
el año pasado en Cosquín, en el mes de octubre, y yo siempre paso un tiempo en Instagram, en YouTube, viendo, bueno, y yo veía un patio español. Yo no sabía dónde quedaba, pero cuando yo pasaba se me venía repitiendo ese patio español. Yo veía esa imagen y yo decía, qué lindo lugar, yo quiero contar ahí, yo quiero contar ahí, yo quiero contar ahí. Pero nunca me animaba. Y un día dije, a ver, entonces me doy cuenta que ese patio español pertenece a la casa de Manuel Mujica Lainez, y entonces yo escribo. Me presento y digo que bueno, que estamos trabajando en una obra de Manuel Mujica Lainez y que nos gustaría, bueno, ver la posibilidad de poder narrar allí. Entonces, me contestan que sí, que con mucho gusto, y me dan un teléfono para que yo, un teléfono y una dirección de mail para que yo escriba y, bueno, envíe la carpeta, las necesidades técnicas, bueno, todo como se hace, ¿no? El día que estrenamos la función, yo me di cuenta que la persona con la que yo me había escrito a través de Instagram proponiéndole esto era la hija de Manuel Mujica Lainez. Yo no sabía que tenía una hija que vivía todavía. Y de eso yo me entero el, este, el día de la función, que fue el 2 de febrero de este año. Bueno, fue todo muy aceitado. eh, Nos recibieron muy bien, la propuesta les encantó. eh, bueno, normalmente hay que seguir una serie de protocolos porque, bueno, si uno va y necesita, qué sé yo, iluminación, escenografía, si uno va a vender libros, bueno, hay toda una serie de pasos a seguir. Bueno, nosotros no pasamos por ninguno de esos pasos. Lo nuestro fue una pista aceitada. Es más, yo hablé con la persona y le dije, mirá, nosotros normalmente antes de ir a hacer una función, vamos a ver el lugar, vemos la luz, vemos si hay mucho ruido, vemos cómo es el espacio, dónde nos conviene. Bueno, nosotros fuimos, hicimos toda la visita guiada gratuitamente, nos recibieron con los brazos abiertos. ¿Viste cuando decís, es, es? Y no tenés ninguna duda de que es y va a salir bien, bueno, así. Más Eh, allá del espacio del Museo Mujica Lainez de la Cumbre, es absolutamente recomendable de visitar, eh, porque está él viviendo en esas paredes, él se quedó en ese lugar, o sea, está su espíritu en todo, hay una impronta de él en todos lados. Entonces, para nosotras, poder contar su historia ahí, en ese patio, bajo la parra, cuando ya iba cayendo la tarde, fue sinceramente muy, muy hermoso. Pero qué interesante, muy interesante todo esto porque, bueno, uno no se da idea de todo lo que se puede gestar a raíz de esto, ¿no? Se abre un abanico aparte porque ustedes comienzan, nos traen esta propuesta y ahí se abre un abanico de posibilidades para ver el tema. Les cuento que estamos con Leona Landa, que es, le comentaba que es integrante de Chispazo, ella es narradora. Así que, Leona, bienvenida. ¿Querés hacerle alguna pregunta a las chicas? Estás con el micrófono cerrado. Primero, felicitarlas por la actitud positiva que tuvieron, por eso todo se dio perfecto. Es de adentro la cosa. Yo tengo la ilusión hace mucho tiempo, y lo he compartido con Sonia, de hacerle un homenaje a Luis Landricina, pero no sé por dónde empezar. Entonces, lo que están diciendo ustedes me va a ayudar muchísimo, y por ahí podemos hacer algún proyecto compartido. Yo no sé ni cómo llegar, ni dónde vive. Sé que está muy viejito y a mí me parece que los homenajes tienen que ser en vida, no como estamos acostumbrados nosotros a homenajear
el día, la fecha de la muerte y después de muerto. No, no, no. Tiene que ser Claro. en vida. Así que bueno, les voy a pedir ayuda. Claro que sí, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Bueno, gracias, Leona, por tus palabras. Yo te cuento que Luis Landricina eh, cambia, cambia su decir de contar chistes a ser un narrador costumbrista, pasando por los libros de Juseca. ¿Quién es Juseca? Julio César Castro era un escritor uruguayo que fue el autor de los cuentos del Boliche El Resorte, donde estaba la Dubija, el Tape Olmedo, y todos los personajes que después Luis Landricina empezó a contar y después se fue llevado a la televisión. Entonces, yo recuerdo que en Canal 11, los domingos, estaba Tarragorros haciendo del Tape Olmedo, bueno, había toda una serie de músicos y de actores que se daban cita en el Boliche El Resorte, pero todo eso es de Julio César Castro. Entonces, hacerle un homenaje a la Landricina es también poner en palabras los cuentos de Juseca y también hacerle un homenaje a Juseca. Porque, Absolutamente, por- absolutamente. porque También la después, Andricina trabajó con Menapache. Hay muchas grabaciones con sí, Mamerto Menapache sobre los valores, hay un librito inclusive sobre sí, los valores. Fueron recorriendo un poco las parroquias, te hablo yo de hace mucho tiempo, yo todavía vivía en Neuquén, así que te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, sí. pero de verdad que creo que como un costumbrista con su narración y como tú dices con los cuentos, tendríamos que pensarlo, la verdad que se los Claro pongo que ahí sí, Leona, claro que sí, eso después ya nos vamos a organizar para que ustedes puedan estar en contacto. Pero qué lindo perfecto. tener a tres narradoras aquí. Y mi pregunta es, ¿cómo surge esta idea de narrar? De dedicarme a la narración, no a escribir, no a leer simplemente, sino a narrar. ¿Cómo se da? ¿Querés contarnos un poquito, Laura? Bueno, yo hace mucho que quería y buscaba un espacio donde aprender. Yo narro todos los días porque yo soy docente de nivel inicial. Entonces, en el nivel inicial, la narración es uno de los grandes trabajos, es la narración, ¿no? Porque el niño al escuchar esto que le sucede a los personajes, de alguna manera aprende y a partir de ahí se abren un millón de posibilidades. Entonces yo narro todos los días. En mi sala, el momento de la narración es un momento no solo un espacio de encuentro del niño con el libro, sino del niño con la palabra, con el autor, con el ilustrador, ¿no? Entonces es acercarles y de alguna manera poner en valor el libro. Así que a mí yo narro todos los días y me encanta y es una de las partes de la jornada que más me gusta, pero no tenía una técnica. Entonces, cuando Marita abrió la posibilidad de ir a la calabaza, lo había hecho ella anteriormente y yo no había podido, y, y bueno, cuando volvió a abrir el cupo para un segundo encuentro, bueno, ahí ya me metí de cabeza porque todo lo que había me gustaba, todo la propuesta me gustaba. Y las primeras veces que narramos, narrábamos ahí en la calabaza para los amigos, para los vecinos, para la gente que nos conocía, ya de ahí sentí que ese era, ¿no? Que era el lugar, que me gustaba más de ese lado que de escuchar. Bueno, yo no le encontré a la narración me encontró a mí. Qué bueno, aquí trajiste el tema de la calabaza. Marita, contanos un poquito, por favor, porque yo he seguido cuando llegaste y comenzaste con este proyecto desde el Facebook, la construcción. No la conozco,
pero sé que pasan cosas maravillosas allí. ¿Querés contarnos, por favor? Bueno, todo empieza en los años 70, cuando mi mamá desde Buenos Aires compra un terreno porque quería que mi papá le hiciera una casa de vacaciones en Cosquín. Y mi papá la miró y le dijo, bueno, sí, está bien. Nunca le hizo una casa, pasaron 40 años. Yo siempre escuchaba, hay que pagar el terreno de Córdoba, hay que escriturar el terreno de Córdoba, y yo no sabía ni dónde quedaba Cosquín, porque a mí siempre me gustó el sur. Pero claro, cuando ellos fueron grandes y quisieron vender el terreno de Córdoba famoso, no lo pudieron vender. Entonces yo dije, miren, esperen un poquito. Yo voy a ir, voy a ver si existe, porque en 40 años nunca fueron, nunca nada. Entonces en el 2008 yo me vengo para acá, un 8 de diciembre, y me vengo al condado con media botellita de agua mineral y sin sombrero a las 12 del día. Me calciné, me perdí, no encontré el lugar, tuve que volver al día siguiente y lo encontré. Entonces dije, bueno, les saqué fotos, me fui a la municipalidad, yo me había venido con todos los papeles, me dijo, sí, señora, está todo en orden, está todo bien. Le digo, bueno, miren, yo lo quisiera alambrar, quisiera identificarlo porque está en el medio del monte. O sea, yo sé que alguno está ahí, pero a lo mejor me meto, no sé, 10 metros para un lado, 10 metros para el otro, o sea, ponerlo en regla. Y a partir de ahí empecé a venir. Entonces, todos me decían, ay, construí cabañas. No, 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 yo estoy a 1000 kilómetros de distancia. ¿Qué me voy a poner a construir? Nada. Y con el tiempo empecé a gestar el qué hacer. Y el qué hacer fue una biblioteca. Pero yo no quería una construcción cuadrada o recta, yo quería algo distinto. Y cuando yo ya vengo con la idea de armar una biblioteca, empiezo a comprar libros. Entonces, además de toda mi biblioteca personal, yo me vine con 40 cajas llenas de libros nuevos, más todos los que fui comprando acá. O sea, entonces, claro, yo compraba libros en todas partes. Yo iba al supermercado, compraba libros. Yo iba a alguna feria del libro, compraba libros. Yo trabajaba en escuelas, venían los promotores de los libros. Che, Marita, mirá, tengo compraba libros. Y un día entro al súper por el lado de los libros, no por el lado de las naranjas, ¿viste? Eso venía después. Entonces, Tinkerbell estaba de moda, había salido la primer película, ¿no? 2000 y pico, no sé cuánto, en qué año, y yo voy con el changuito y de repente me quedo parada, petrificada en una baldosa, en el súper, delante de un expositor con los libros de Tinkerbell. ¡Ay, los libros de Tinkerbell! Dije yo, y agarré un librito. Abro el libro y me quedo flasheada y digo, así quiero que sea mi casa. Entonces, claro, por supuesto compré el libro y después que fui viendo lo que era la construcción natural, después de que fui a entrevistarme con Belanco al sur, después de que Belanco me dijo, Marita, yo vivo acá en Neuquén, vos estás allá en Córdoba, te va a salir carísimo que te la haga yo, te voy a dar data de gente de que vive por allá. Bueno, fue todo, los caminos fueron concurriendo, ¿no? A todo este proceso. Cuando yo les mostré a los que definitivamente la hicieron el libro, me miraron y yo dije, ah, ustedes dijeron que con el barro se puede hacer cualquier cosa, yo quiero esto. Y yo quiero esto, era la casita de Tinkerbell, pero se iba a llamar la calabaza. Entonces dije, seamos coherentes, si se va a llamar la calabaza, que sea la calabaza. Entonces, así surge la calabaza, pero no era que yo lo tenía una idea de chica, un sueño, no, 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 no. Yo viví 50 años o 45 sin ningún tipo de sueño, ni de calabaza, ni de biblioteca, ni de cosquín, nada, nada. Entonces, claro, fue todo un proceso de transformación mío, del lugar, de la casa.
la hice en base a la geometría sagrada. Además, para algunas culturas la calabaza es algo muy mágico. Eh, el color naranja y la circularidad tiene que ver con la creación, con el segundo chakra, con el sagrado femenino. La calabaza tiene 5 pétalos, entonces el número 5 tiene que ver con la generación con la creación y la generación de proyectos, de vida, de hijos, ¿no? O sea, hay muchísimas aristas desde donde uno puede ver la calabaza y va a ver que toda esa información concurre. Entonces, por eso es un lugar de salud y conocimiento, porque si bien empezó siendo una biblioteca basada en la literatura infantil, pero también incluye todas las áreas del conocimiento, eh, también aquí se dan cursos, también enseño, doy terapias, soy formadora de formadores. Entonces es mucho el bagaje que hay adentro de la calabaza. Y además, bueno, la vibración de la calabaza no se la banca cualquiera. Por eso yo digo que a la calabaza viene el que tiene que venir. Yo invito a todo el mundo y ya no invito más a nadie, porque el que tiene que venir, viene. El que tiene que llegar, llega. Hay gente que nunca escuchó hablar de la calabaza y de repente pasa y se queda mirando así y golpea las manos y quiere sacar fotos y me dice, ¿le puedo sacar una foto? Y le digo, ¿una sola le va a sacar? ¿Tiene permiso para sacar fotos? Pasar, bueno. em, entonces, claro, la calabaza tiene muchas aristas. Hay gente grande me refiero más de 60, 70 años, que ha pasado la puerta y se ha puesto a llorar, le caían las lágrimas y me dice, ay, yo acá, yo me siento, no sé explicar. Y digo, no hace falta que usted explique, yo la entiendo. Ahí tenemos la foto de la calabaza y también así el pendón El que dice, pendón. aquí se cuenta, que yo me ilustré hace poquito, así se Sí. llamaba. Maravilloso, Marita, maravilloso, Laura, esto que ustedes están haciendo, esto que nos están compartiendo, esto que sucede en Cosquín y que también sucede en otros lados, ¿no? Porque Sí, ustedes se encargan de llevarlo. sí. Ya estamos llegando al final de este programa. ¿Qué quieren difundir? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren comentar? Que contar el cuento es un milagro. Y el cuento no solamente es el arrullo de un niño antes de dormir. El cuento no solamente es eh, la tradición de la palabra en una historia alrededor del fuego. El cuento tiene un mensaje, tiene un sentir, tiene la trayectoria de transmitir la información, pero también tiene un efecto sanador. Así como la palabra, como el sentimiento que produce, como, como las imágenes que se van sucediendo en la voz de aquel que cuenta. Y no importa la edad que tenga la persona, no importa si tiene 5, 50, 100, el mensaje que el cuento transmite en la voz o en el gesto o en el silencio es algo que se queda en el alma de quien escucha. Entonces, que la gente vuelva a conectarse con esa infancia o con esa escucha, eh, que quien sea, no importa la edad que tenga, revalorice las historias.
Cuando digo cuento no me refiero solamente al cuento, me refiero a la leyenda, me refiero al mito, me refiero al relato, me refiero al poema, a lo escrito, a lo oído, porque no siempre fue escrito, ¿sí? Entonces, que estemos más atentos a la palabra y a la escucha. Muchísimas gracias. Laura, yo sé que te has levantado de la cama para poder estar aquí porque estás con una gripe, un estado gripal. Así que, ¿qué nos cuentas? En lo que puedas contar. Gracias, Sonia, muchas gracias. Mira, yo, Sonia Brego, desde la narración para más cuentos, menos celulares, ¿no? En las manos de los niños. Más cuentos arropados por algún adulto que pueda contar, aunque sea qué hacía cuando era pequeño, ¿no? Porque eso es la pequeña semilla que les dejamos en el corazón a los chicos. Nosotros vamos a contar cuentos a la sala de espera de la sala de pediatría del hospitalito todos los martes, ¿no? Entonces, mientras los chicos están esperando para entrar a que los atienda la doctora Gaby Chesta, nosotras contamos cuentos y hacemos adivinanzas. Y siempre le digo a Marita, cada vez que salimos de acá, tengo la misma sensación de la tarea cumplida, ¿no? Porque lo primero que hacemos es preguntarle a niños y adultos que están allí, ¿cuánto hace que no escuchan un cuento? Y el adulto queda pensativo, ¿no? Y eso digo, adultos de 25 años, no van adultos tan grandes a llevar niños pequeños al médico. Se queda pensando cuándo fue la última vez que le contaron un cuento. Entonces, brego por eso, Sonia, por menos celular a la noche y más cuentos, ¿no? Y que el adulto también se deje contar cuentos, porque hay muchos adultos huérfanos de cuentos, huérfanos de cuentos. Así que podamos nosotras, desde la narración, Marita, Leona y los cientos de narradores que hay a lo largo del país y del mundo, podamos ir acompañando para que no haya tantos huérfanos de cuentos, sino que haya más amados por los cuentos. Qué bonitas palabras que dijeron ustedes. Contame, por favor, antes que se vayan, del encuentro de cuentos que hacen, de cuentacuentos que hacen. ¿Cuándo es? Bueno, el último fue el año pasado. A veces los he hecho, mirá, en el 2013, en el 2014, en el 2018, el año pasado. O sea, a veces los he hecho conjuntamente con la municipalidad y a veces los he hecho conjuntamente conmigo. Porque, bueno, a veces no, claro, a veces la municipalidad acompañó y a veces no. Y vienen narradores de todas partes, o sea, han venido narradores de La Pampa, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Corrientes, de Mendoza, según los distintos años. Y nosotros hemos ido, por ejemplo, por las escuelas, a las plazas, al Teatro El Alma Encantada, en la Calabaza, en las plazas de los barrios, y a veces hemos hecho también la comunión de el cuento con el ilustrador, el cuento con la pintura, el cuento con el encuadernador, es decir, la historia y todos los otros que también forman parte de un cuento escrito, ¿no? Entonces, nos relacionamos con, qué sé yo, ilustradores de Carlos Paz, bueno, hemos hecho pequeñas ferias del libro, hemos hecho talleres de formación para que también el narrador que viene de afuera pueda solventar su pasaje, o solventar su estadía, ¿no? Porque, bueno, según, o sea, ahora yo cuento con un espacio para alojar a aquellos que vengan de afuera, pero eso lo tengo ahora, antes no lo tenía. Entonces, bueno, ayudar también al narrador
proponerle, bueno, mira, hace un taller, entonces invitar a los narradores, a los docentes, a los asistentes a los encuentros, bueno, vengan a hacer un taller porque, bueno, para solidarizarnos con el narrador y además para aprender, porque, a ver, la tarea de formarse como narrador no es fácil. Hay que perder el miedo escénico, hay que perder el tembleque o que se te cierra la garganta o que tenés ganas de ir al baño y toda la adrenalina, el me siento un ridículo, cómo pongo el cuerpo, dónde pongo las manos, qué hago con los ojos, a dónde miro, la respiración, la plasticidad en el cuerpo, si cuento parado, si cuento sentado, si cuento con un instrumento musical, si me ayudo de un títere, si cuento a cara lavada. O sea, toda esa formación lleva muchos años, empezando por saber leer. Muy interesante y le contamos también, hemos tenido la oportunidad de compartir hace poquito en la plaza en una actividad que nos convocó el municipio, en donde los grupos literarios de Cosquín estuvimos mostrando nuestro hacer y ustedes trabajaron con un cuento de una de las escritoras de Chispitos y con una pintura de un integrante también de Chispazos. Bellos, eso los tenemos en la página, espero que los visiten, ha sido un placer y ha sido un modo distinto de hacer, de pasar la tarde también, ¿no? Porque también en este espacio que tenían ustedes han dado algunos tips para los que estaban presentes allí. Bueno, ¿en qué redes sociales las encontramos, chicas? En Palabras Mágicas Cosquín en Instagram, Palabras Mágicas en Facebook eh, y ya, eh, Eso, y ya está. por Por ahora ahora ya eso, está. por ahora. Esas dos. No hemos Esas dos. incurrido en el TikTok todavía, pero No, puede que en Puede cualquier que, momento. puede que en algún momento los hagan. Así que fue un placer, Leona, por favor, ¿querés Sí, quiero decir despedir a algo. las chicas? Mientras ustedes hablaban, yo entré al chat GPT y les voy a dejar el link para que vean lo que el chat dice de ustedes. Solamente les leo una frase. Lo más hermoso no era la casita en sí, sino que cada vez que alguien entraba en ella, volvía a creer. Creía en lo invisible, en lo suave, en lo mínimo. Creía en el poder de un cuento dicho bajito, en el abrazo de una palabra que se posa junto en el alma. No, Ah, espectacular. qué gracias. precioso, gracias, muchas Gracias. 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 Bueno, Gracias. A ustedes, gracias. En euskera diríamos escarricasco. Gracias en euskera. Gracias, de Muchas bueno, una. gracias. Pasanos después el link porque así lo vamos a subir a las redes. Claro, y se los pongo acá, en este espacio. Ah, bueno, Se lo Bueno, mando a Sonia, se lo mando a Sonia. ok, ahí sí, está, sí, ahí sí. está. ok. Bueno, un gusto, fue un placer haber compartido con ustedes. Hay mucha actividad que se lleva adelante acá en Cosquín, que se está, hay muchos referentes culturales como Marita, como Laura, y es importante que lo conozcamos, que difundamos. Éxitos, chicas, en su proyecto, en este viaje, y nos seguiremos encontrando. La Seguro. sala de Chispazos queda a disposición para cuando ustedes quieran difundir sus actividades. Y así Muchas estaremos gracias. conectadas ahora. Ha crecido un nuevo vínculo en este momento, ¿no? Absolutamente, absolutamente, con un gran corazón. Bueno, Gracias. Muchas desde Muchas gracias. Cosquín y desde Buenos Aires, Leona, los estamos saludando. Nos esperamos hasta el próximo programa y bueno, y aquí estaremos en otro programa de Chispazos Argentina.
Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas Sonia. gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Agur. Gracias.